Hola, ¿cómo están? Hola, déjenme conecto el radio. Listo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Como siempre se ve medio borroso, pero es en lo que estoy viendo. Cuando se conecte ya la psicóloga que vamos a tener de invitada el día de hoy. Bienvenidos a Ruédale a la Vida. Este es un programa sobre inclusión, accesibilidad y todo un espacio dedicado a personas con discapacidad y, bueno, también a personas sin discapacidad para crear conciencia y sensibilizarlas, ¿vale? El día de hoy vamos a tener como invitada a la psicóloga Jocelyn Castillo, quien es egresada de la UAP allá en Puebla, también de donde yo egresé. De ella, bueno, salió de la web y estuvo, bueno, está trabajando en el CRIT. Ya lleva 7 años trabajando ahí, entonces tiene experiencia trabajando con personas con discapacidad. ¿Vale? Entonces ahorita esperemos a que ya la agregamos. Todavía no está viéndonos. Ella, pues bueno, esa es su experiencia. Hace ratito hicimos una prueba, salió bien, así que esperemos que así nos vaya en toda la programación, ¿vale? Chanquitos. Pero bueno, empecemos hablando de lo que... bueno, el tema del día de hoy va a ser la importancia de la atención psicológica en pacientes, bueno, en personas con discapacidad. ¿Sabes? Entonces, bueno, como todo, bueno, todo el mundo, de hecho, en algún momento, o siempre más bien, pues necesitamos terapia psicológica. Pero bueno, para las personas con discapacidad es pues bueno, nos llegan a surgir muchas preocupaciones, ¿no? Como qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, muchos miedos, muchas inquietudes, mucha incertidumbre, sobre todo al momento de enfrentarnos en allá afuera, ¿no? En la vida. Bueno, también no nada más a nosotros, sino también a nuestros padres. Esto también depende mucho de si es congénito o si es adquirido. O sea, si ya naciste. Sí, América, se ve borroso porque estoy con mi cámara frontal y hace mucho la mordí y se ve medio borroso. Pero bueno, ahorita la volteo. Es que nada más estoy esperando a que llegue la psicóloga para poder voltearla. Muchas gracias. Este de. Sí, muchas gracias, sí se ve borrosito. Pero, a ver, es que estoy esperando a la psicóloga que se nos una. Sí, Blanquita, se ve mal. Ahorita lo corrijo. Tengo un problema con la cámara frontal. Pero es que si no, no veo cuando se une la psicóloga. Eh, a ver, permítanme. Permítanme un momentito. Estamos esperando. A ver, voy a cambiarla. Listo. Perdón. Sí. Listo. Ay. Listo, ya cambiamos a ver si ya está por... No, todavía no está. Y listo, a ver, vemos ya más normal. Pero ahora tengo que ver en qué momento se nos une la psicóloga. Mientras les sigo platicando. Bueno, es la importancia de la terapia psicológica, bueno, para todas las personas es súper importante, pero bueno, como les comentaba, para personas con discapacidad es... No podría decirse como de más importancia, pero sí también es muy, muy importante que... Creo que sí. Ah, es muy, muy importante porque, como les comentaba, existen muchos miedos, mucha incertidumbre, muchas inquietudes
tanto de los papás como de la persona con discapacidad, de qué va a ver, qué va a hacer mi hijo o qué voy a hacer yo ahora, no me puedo mover, no puedo hacer esto, no puedo ver, no puedo oír, cómo voy a estar yo en este mundo que, bueno, bueno, como les comentaba, les decía también una limitación, o sea, hola, hola, ya estás aquí nuevamente, perdón, ahora sí, ¿ahí me ves bien? ¿Me escuchas, me escuchas, Jocelyn? Sí, sí te escucho. Súper. Les estaba comentando a los que nos estaban viendo que es un poco sobre el por qué una persona con discapacidad debería, bueno, es muy importante que tome atención psicológica. Les decía que es como, bueno, por ejemplo, dependiendo de si es congénita o adquirida, por ejemplo, en mi caso, yo por un accidente hace 2 años tuve una lesión medular y quedé parapléjico. Entonces, pues bueno, a esta edad, por ejemplo, lo que te vienes es miedos o inquietudes o la incertidumbre más bien, el no saber cómo lo voy a hacer ahora, de ahora en adelante, para poder volver a hacer mi vida de la manera más normal posible. O también del otro lado, por ejemplo, cuando son congénitas, que me imagino ahí es el papá, la preocupación de los papás, de cómo le va a ser mi hijo. No sé, tú nos puedas comentar el por qué, bueno, desde tu punto de vista, la importancia de la atención psicológica en las personas con discapacidad. Bueno, cuando vamos a terapia psicológica, lo más importante, pues, es restaurar la salud mental, ¿no? Ajá. Todas las personas necesitamos tener un cierto nivel de funcionalidad, ¿no? Sí, así Entonces, es. buscamos terapia psicológica para mantenernos fortalecidos, para ser lo más independientes posible, para poder tener una autonomía y sobre todo pues el crecimiento interno que uno pues siempre está buscando a lo largo de la vida, ¿no? Así es. Cuando hay una discapacidad, pues la persona siente en momentos iniciales y en muchos momentos supongo, Sí, eh, pasa en momentos iniciales que la persona cree que ha perdido todas sus habilidades y que nunca las va a poder recuperar, ¿no? Entonces, ahí es donde principalmente se centra, ¿no? El tema de la psicoterapia es entrarle por el lado de las fortalezas para que la persona que tiene un diagnóstico, sea cual sea, pues pueda ir recuperando poco a poco todo eso que le compone, porque no nada más eres una persona con diagnóstico. Por ejemplo, yo soy una persona con diagnóstico de, no sé, caspa, ¿no? ajá, Y bueno, ese, y ese diagnóstico no puede definir a una persona. En eh, realidad es una persona, un ser, así y es. tiene un accesorio, digo yo, ¿no? Ese accesorio no es en el que puede estar basando su vida. Y si lo está basando en eso, pues en eso es en donde trabajamos en la psicoterapia, para que puedas recuperar la mayor autonomía y la mayor fuerza posible para poder continuar. Así es, justo lo que tocas, así es una persona y pues podríamos decirlo así, pues tiene habilidades, o sea, como todo el mundo tiene habilidades diferentes, nada más el punto, me imagino, de la psicoterapia es de descubrir o de alentar a esta persona a que, ¿cómo podríamos decirlo? A que haga uso o que mejore las habilidades o que conozca las habilidades que él podría decir tener ocultas en su cuerpo. Es como eso la psicología, como quitar todas esas mm, cadenas, podría decirse. Uh -huh. Pues es que sí, finalmente cuando le entras a un proceso terapéutico, pues el riesgo que se corre es de descubrirte, ¿no? Y Sí, que te descubras y que encuentres esas habilidades ocultas, como dices, y que ajá, a lo mejor dejaste de conocer o nunca habías conocido desde que te acuerdas, ¿no? Entonces, el riesgo de tomar una terapia siempre es que te enamores de ti,
Cuando te enamoras de ti, pues las demás personas y tu entorno y toda la vida que llevas después de un proceso terapéutico sea definitivamente mejor. Y bueno, cuando hay un tema de discapacidad, repito, pues la persona probablemente no conocía esas habilidades y yo me he encontrado muy afortunadamente con muchas personas que después de un tema de diagnóstico se Ujú. descubren más fortalecidos y gente que incluso he tenido la fortuna de escuchar y que me han dicho agradezco que haya llegado este tema de diagnóstico a mi vida porque yo antes no era ni la mitad de lo fuerte que soy hoy. Yo creo que sí eran fuertes, pero no lo tenían reconocido, ¿no? Como ahora, ¿no? Que estás todo el tiempo en la conciencia, ¿no? De a ver, ya pude, no sé, cruzar la calle sin ayuda, ya pude pedir apoyo en el supermercado, ya me hizo cero importancia el que las personas se voltearan a ver mi silla de ruedas o Sí. que, no sé, alguien pregunte por qué uso un respirador. Cuando te das cuenta que esas cosas dejan de tener la importancia que tenía cuando te salía el grano en la nariz y te daba pena, ¿no? Este, Ah, te das cuenta que esas habilidades están ahí ahora mucho más fuertes y que incluso después de que ya pasas ciertos momentos que definen esa fortaleza, ahora puedes tomar de la mano a otros y jalarlos, ¿no? Y decirles cómo se vive desde este lado, ¿no? Como desde el lado neutral, ¿no? No desde el lado positivo y siempre con la palabra de ánimo adelante, porque no siempre se tiene, no, pero sí con una visión más natural y más fortalecida que sea creíble además, ¿no? exactamente, sí. Y pues sí, como lo dices, no siempre se tiene como que, bueno, el ánimo. De hecho, ninguna persona siempre está como al 100 en sus ánimos y todo. Pero esto también, lo de la psicoterapia y todo eso, te ayuda, así como dices, a ir queriéndote o avanzándote, aceptándote e ir avanzando poco a poco. Y como dices, ir jalando a las demás personas es como un, podría decirse, ejemplo. O sea, como que tú dices, yo también estoy ahí, sé que pasaste por esto y lo vas a lograr, pero necesitas esto. Entonces, tú nada más agárratelos bien y vámonos. Ujú, ujú. Sí, que, por ejemplo, digo, pasa en la persona que lo vive, ¿no? Ajá. La persona con el diagnóstico, pero además también pasa en el resto de personas alrededor, ¿no? Los cuidadores primarios, ¿no? O incluso, bueno, aunque no sean cuidadores, el resto de familia o de amigos que nos vamos topando con la persona en crecimiento. Ujú. Entonces, por ejemplo, tú como amigo, como persona cercana a alguien con discapacidad, pues también tienes tu propio proceso, ¿no? Donde te das cuenta de que estabas priorizando mal, a lo mejor, ¿no? Tus preocupaciones en la vida y que a veces esa persona a quien tienes enfrente y que vive, pues, reuniendo dinero para sus estudios, teniendo dificultades para conseguir un buen especialista, enfrentando actitudes médicas, rechazo social, etcétera, te das cuenta y vas aterrizando tú también y tienes tu propio proceso, donde ahora valoras diferente y te dejas ahora ser tú el que estire la mano y tu persona con discapacidad cercana te tome y te enganche a la vida, ¿no? Entonces, Eh, también ese proceso es algo muy maravilloso en las personas que vamos conviviendo, porque entonces te das cuenta de que a qué le estamos llamando inclusión en realidad, ¿no? O sea, tú me estás incluyendo en tu forma de vida y yo te estoy incluyendo en lo que yo hago, pero en realidad los dos estamos aprendiendo, ¿no? Yo estoy aprendiendo a vivir sin discapacidad, supuestamente, ¿no? O sin diagnóstico, ¿no? Estoy sí. aprendiendo a vivirlo desde mi piel, pero también estoy aprendiendo a vivirlo frente a ti
que pues te vuelves tú el ejemplo. Entonces, los dos vamos siendo como parte de este intercambio donde los dos crecemos, si queremos, ¿no? Porque también vale la pena preguntarse si quiero crecer cerca de una persona con discapacidad y dejarme sensibilizar o me da miedo. Exacto. Justo ahorita en que tocaste eso, esa parte, me acuerdo de cuando yo estaba tomando mi terapia psicológica, el psicólogo siempre me decía, es que esto es uno de estarse confrontando día tras día tras día con una cosa, con una persona, con un algo, contigo mismo. Y es lo que decías que con tu amigo también, el confrontarse, pues también implica algún aprendizaje, debe decir aprendimiento, un aprendizaje. Y es lo que comentas, también si la otra persona quiere aprender o si tú también estás dispuesto a aprender. Uh -huh, así es. Porque finalmente tocas todas las emociones, desde el asombro, desde Sí, la preocupación, la tristeza, la admiración, el orgullo, ¿no? Todo lo que te va moviendo, ver a una persona en su peor momento diagnóstico, ¿no? En el peor momento de tu vida, donde piensas que todo se volvió el telón negro y que nunca lo van a volver a abrir. Eh, y también vuelves a tener contacto con emociones, pues, pues hasta penosas, ¿no? sí. Cuando la gente me dice, me da mucha vergüenza, ¿no? Tener tal diagnóstico, ¿no? O me da envidia, ¿no? Es uno de los temas o de las emociones más difíciles de reconocer. ¿No? Me da envidia que otras personas que son malas, ¿no? Que no tienen buenos sentimientos en la vida, anden por ahí sin discapacidades, ¿no? Y Exactamente. emociones así. Y la verdad es que sí te enfrentas a que muchas veces la vida no es tan justa como quisiéramos, pero a pesar de eso vale la pena. Exactamente, sí, podría decirse que no es justa, pero también, y como lo he comentado, de hecho, en varios, en programas anteriores, pues nadie está exento de tener en algún momento alguna discapacidad o diagnóstico, como tú lo llamas, ya sea temporal o permanente, pues que desde alguna caída, desde te rompes una pierna, ya está, tienes una discapacidad temporal, nadie está exento. Incluso hasta el momento de llegar a la adultez, ahí pues ya el cuerpo como tal pues va decayendo, y, pues en algún momento vamos a padecer, tener alguna discapacidad. Ujú, así es. Este, Entonces, eh, ajá, dime. sí, sí retomar eso, ¿no? Que en el tema de discapacidad, en las capacitaciones que nosotros, actualizaciones que siempre tomamos y que eh, está la Organización Mundial de la Salud siempre actualizando, Ujú. te dejan muy en claro, ¿no? O sea, nadie está libre de tener una discapacidad, Exacto. eh, incluso por temas de edad o, bueno, pues no estamos exentos de accidentes, ¿no? De situaciones circunstanciales y muchas veces estamos pensando que si ya no nací con esta situación, ya me salvé, ¿no? Y no es Ajá, cierto. Cada vez vamos a ver más personas en el mundo que necesitemos apoyos funcionales para poder llevar una vida, pues, lo más normal posible, ¿no? exactamente. Sí. Oye, también les comentaba, tú llevas ya 7 años laborando en el CRIC de Puebla. Sí, Pues me imagino, pues has pasado, bueno, han pasado bastantes, pues, desde niños hasta personas, pues ya el CRIC pues, ya admite personas mayores de 18 años. Te has visto con un campo muy vasto y todo. Este, no sé si nos puedes platicar un poco de tu experiencia. que parte de mi experiencia es que es muy bonito. Lo que salga de tu corazón. Haría. A ver, dime qué quieres que te presuma de esa buena experiencia.
Pues no sé, es que mira, por ejemplo, yo estuve acudiendo al CRIT allá en Ciudad de México, no, bueno, en Ciudad de México, el CRIT de Ciudad de México, y pues veía bastantes niños, y bastantes papás. em, bueno, a mí, por ejemplo, la parte de la terapia psicológica solamente me tocó a mí solo. Mis papás no la tomaron conmigo, pero me imagino que debería de ser integral tu primer, bueno, tu primer contacto, que es, bueno, más bien tu primer círculo, que es tu familia, debería también estarla tomando. También debería ser parte de esta terapia. Ujú. Bueno, el modelo que trabajamos dentro del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón tiene Ajá, que ver con la rehabilitación familiar, ¿no? ajá, Nosotros decimos que la discapacidad llega a casa, ¿no? Llega a una persona, pero en ujú, realidad la discapacidad le da a toda la familia. sí, Entonces, lo que hacemos es una entrevista inicial familiar donde se presenta la persona con discapacidad, que en general en el CRIT es cualquier niño menor a 18 años, ujú, y su familia o los cuidadores principales. Entonces, bueno, yo como psicóloga me entero cómo viven, qué miembros de la familia están juntos, ujú, cómo interpretan el haber tenido una discapacidad en casa. Esa es parte como del el hilo negro de por sí, dónde va todo el tratamiento, ¿no? Si yo pienso que mi persona cercana con discapacidad es un angelito, ya la molamos. sí, Si la persona interpreta que es un castigo, igual, que es una bendición, lo mismo, que es algo que me echaron de mala onda, lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, se van interpretando cuáles son las condiciones que la familia tenía antes de la llegada de la discapacidad y cómo, bueno, yo tomo muy en cuenta cómo el personal de salud les dio la noticia, porque eso también es la persona cuando está en un momento tan vulnerable, donde ujú, te dicen, te voy a decir lo que tienes y estoy vestido de blanco, tú me crees enteramente lo que yo te diga y sí, estás en un momento pleno de apertura. Yo digo, bueno, es una apertura emocional, intelectual, racional. Entro directamente a tu inconsciente con mi bata blanca diciéndote, tienes tal cosa y no se quita, es terrible, tu hijo es una cosa monstruosa. He escuchado cada cosa, es terrible. sí, Las formas de expresarlo no siempre son las adecuadas y como personal de salud a veces se nos olvida o estamos suficientemente agotados, estamos suficientemente poco cuidados, ¿no? De nuestra salud emocional y tratamos a veces fríamente, muy fríamente, a la persona a quien le estamos dando un diagnóstico y eso repercute para siempre. Entonces, bueno, yo personalmente, profesionalmente, pongo mucha atención en cómo la familia recibió ese primer diagnóstico y trato en la primera sesión, trato de que hagamos un buen reencuadre, se llama, es tú vas por acá y yo hago un ligero movimiento donde tú sigues y tú cambias el sentido de lo que interpretaste sobre ese primer momento. ah, ya, ya, Porque de ahí, ¿no? Cuando te dicen, bueno, yo atiendo mucho en el CRIT, tenemos ujú, mucha población de niños con parálisis cerebral, sí, entre otros diagnósticos, ¿no? Entonces, al niño con parálisis cerebral regularmente pues lo dan de alta en el hospital cuando es muy bebé, diciendo que es un niño sano. Y por ahí a lo mejor les dicen que tiene un retraso psicomotor. Entonces, sí, cuando el retraso psicomotor es visto como, ah, bueno, pues un retrasito, ¿no? El ajá, papá, la mamá, entiende que, pues bueno, a lo mejor tiene dentro de 5 años, va a pensar como un niño de 4 y medio y no pasa nada, ¿no? ya, Entonces, o va a caminar como un niño de 4 y ya.
¿no? Entonces, esa interpretación, por ejemplo, cuando se van dando cuenta que el retraso fue más considerable de lo que esperaban, obviamente les parte el alma, ¿no? Y se enojan con el personal médico y se enojan contigo que estás interviniendo con ellos y que no tienes la bata blanca, pero que eres parte de ellos, ¿no? Entonces, son familias que muchas veces es muy difícil intervenir, pero dime si no es difícil intervenir a alguien que está tan lastimado. O sea, estás con la herida abierta, ¿no? Completamente, y yo llego y hago esto, ¿no? Entonces, por supuesto que primero hay que evidenciar, estás lastimado, duele mucho, pero Sí. estoy aquí para que podamos cerrar, ¿no? Cicatrizar, si quieres, lo más posible, ese primer momento. Y de ahí, entonces ahora sí, poder como hacer una nueva historia, ¿no? De, sí, el niño sí tiene un diagnóstico, sí tiene una parálisis cerebral o tiene lo que sea, pero ahora tienes otros recursos y tienes un equipo médico detrás de ti que sí te va a decir la verdad y que te va a capacitar, ¿no? Porque aquí el tema es que la familia se capacite lo más posible en poder tener una adecuada atención y que sepa que un solo médico no le va a dar una atención, se lo van a dar muchos especialistas, varios terapeutas, y que entre más integral hagas esto, va a ser menos pesado para uno, que para ti que eres el papá o para ti sola que eres la mamá, ¿no? Entonces, bueno, les vamos dando pautas, ¿no? Para que se sientan más comprometidos y para que sepan que sí de ellos parte el tratamiento, pero nosotros tenemos el compromiso profesional de darles información adecuada y de enseñarles adecuadamente cómo llevar esto lo mejor posible. También en la entrevista de psicología, bueno, en las sesiones de psicología, también tomamos muy en cuenta la participación de familiares cercanos que no son precisamente mamá y papá. Ajá. Una parte muy importante del tratamiento dentro de un centro de rehabilitación infantil Teletón son los abuelos del niño con discapacidad, porque al abuelo, bien mexicanamente, les hemos colgado el paquete de échame la mano, pero a su cargo, ¿no? Entonces, y ya que se hacen cargo, les decimos no. Entonces, a ellos, los abuelos, les trae la información de la discapacidad desde una generación diferente, donde aprendieron que pobrecito, no va a poder, mejor todos se lo resolvemos, etcétera. Y bueno, ahora hay abuelos muy jóvenes, ¿no? La verdad es que ya son otras generaciones, ¿no? Pero aún así el papel del abuelo es importante porque le duele su nieto y le duele Sí. su hijo, le duele la nuera y bueno, toda la familia. Entonces, ellos también son una parte importante porque nos pueden hacer mucho colchoncito en cómo contener a los papás, pero empujarlos a que puedan hacer un buen trabajo de cuidadores, ¿no? Aunque nunca hayan vivido esta situación, pero bueno, con experiencia. Y bueno, otra parte importante es la participación de los hermanos. Ujú. El hermano del niño con discapacidad es fascinante. El hermano eh, es un punto de partida donde nos damos cuenta que el niño con discapacidad es persona igual que el otro, porque Sí. el hermano siempre te dice, a ver, me llamas la atención a mí y este también está gritando, dile lo mismo. Eh, no sé, a mí me pides que tienda mi cama, ok, él no camina o no tiende su cama, pero pídele que haga algo, porque también tiene obligaciones, ¿no? Entonces, siempre el hermano va poniendo al otro, al protagonista, lo va poniendo al parejo suyo y te va haciendo consciente de que no se vale, ¿no? Y de que siempre estamos mirando más a la persona con diagnóstico por un chorro de situaciones, pero que todos son importantes, sea hermano, primo,
tío, abuelo, todos son importantes dentro de una familia. Entonces, intervenimos mucho en eso porque el hermano, cualquier par de hermanos y cualquier trío de hermanos o con cuantos seamos, sentimos el otro es el favorito, ¿no? Entonces, la relación de hermanos siempre va a ser una relación como de ensayo hacia las relaciones sociales de tu vida. Sí. Entonces, siempre nos vamos a estar enfrentando con que el niño está pasando porque tiene celos, porque tiene competencia, porque tiene admiración, porque siente protección a lo mejor con su hermano. Y todas esas emociones sirven para que la persona con diagnóstico se dé cuenta de que es una persona promedio y que para nada es angelito y que para nada es la bendición de la familia ni la maldición. Entonces, ellos nos hacen mucho colchón. Tenemos intervenciones donde citamos únicamente a los hermanos. Citamos, por ejemplo, hacemos grupos, ¿no? donde el niño conoce a otros hermanos, ¿no? Y es bien chistoso porque llegan y se presentan diciendo, pues bueno, yo soy Jocelyn y tengo un hermano con síndrome de Down, ¿no? Y el otro Ajá. dice, yo soy Paco y tengo un hermano con parálisis cerebral, y se voltean a ver como, ups, ya no fui solo yo, el único de este salón que soy especial, ¿no? Ajá. Entonces, se regula mucho porque entonces todo el mundo habla, cómo ayuda a su hermano, ¿no? Y se dan tips y cuando tu hermano convulsiona, ¿qué? ¿No? No, pues pues yo solo lo sostengo, ¿no? Ok. Oye, el otro día una chica le preguntaba a otra, yo tengo una duda, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo le haces para que tu hermano con hidrocefalia, que sí tiene la cabeza bastante crecida, le quepa la ropa, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿No? Y entonces salió que una de ellas quiere estudiar diseño de modas para adaptar ropa a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿no? Y lo hablan de una forma tan natural que las personas que no convivimos diariamente con algo así, te quedas con el ojo cuadrado viendo qué Sí, creo natural es la discapacidad cuando la que uno vives como en tu adulto casa. se complica demasiado. Ujú. Así es. Entonces, bueno, también la intervención de psicología, pues está muy orientada a la inclusión, obviamente. Buscamos que los niños vayan a escuelas lo más regulares posible. Esto significa a escuelas normales, que Ujú. tratemos de que la escuela especial sea únicamente un medio más para poder incluir, pero generalmente sí buscamos que los niños se incluyan en escuelas públicas, que sean totalmente natural, vaya normal el esquema de trabajo con el que van a manejar a los niños. Y bueno, también tenemos en muchas ocasiones tenemos, congresos y capacitaciones para profesionales para sensibilizar, ¿no? Y compartir esto que las familias pues nos vienen a nutrir en nuestro servicio, ¿no? Obviamente, bueno, olvido una parte principal, ¿no? del trabajo en psicología, este, el trabajo emocional de un papá o una mamá. Sí, Como dices, a ti no te tocó probablemente esta intervención porque ya eres mayor, sí, pero pues bueno, depende del contexto con el que tú vives, ¿no? Cuando hablamos del niño en rehabilitación en Teletón, pues estamos hablando de un menor de edad que generalmente la mayor parte de nuestra población fue una discapacidad congénita, es decir, el niño nace con, algunos casos son adquiridos y algunos se descubren, aunque sean congénitos, se descubren pasados algunos años, ¿no? sí. Entonces, pues esa parte también caracteriza cómo la familia tiene la interpretación y la sanación y aceptación de esa condición de vida.
Cuando nosotros hablamos en psicología con los papás, eh, generalmente acaban de recibir la noticia, ya lo habían conocido antes, por supuesto, cuando tú llamas y dices a un CRIT, quiero ir al tratamiento, solo para que revisen, ya sabes que hay una discapacidad. Sin embargo, cuando llegas a la cita de prevaloración, se llama, es una cita que hace un médico especialista en rehabilitación pediátrica. El médico especialista revisa al niño con mucho detalle bajo diferentes escalas de medición profesional, donde con puntaje señala cuáles son las habilidades y las faltas del niño y diagnostica. Entonces, Ajá. les dice, su niño es un candidato para recibir una rehabilitación en este centro porque tiene una discapacidad que se llama tal. Entonces, ahí empieza la etiqueta, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando llegan a la entrevista de psicología, pues obviamente la familia llega diciendo, yo no sabía, ¿no? No, no, no. A mí me dijeron que era un retrasito y este médico está bien mal porque me dijo algo horrible, una palabra roja con letras mayúsculas que dice parálisis cerebral o que dice síndrome de Red o que dice cosas, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Está el doctor buscador del internet, del Google, y ya fuimos y preguntamos al médico Google, ¿no? Y entonces la familia llega con el corazón saliéndose porque ahora se imagina peor, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, nos aventamos el tema de la entrevista gira en torno a todo el contexto, pero además a cuál es la emoción que traes en este momento y cómo puedo hacerle para que te vayas por lo menos como llegaste o mejor, ¿no? Sí. Porque aquí llegaste como que no pasaba nada, pero yo no sé cómo te vas tú después de una un primer bombardeo de Sí. información cuando llegas a una entrevista o a una consulta en un centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, tomo esto porque es bien interesante cómo lo interpreta una mamá y cómo lo interpreta un papá, ¿no? Eh, Cuando tenemos suerte y las familias llegan en pareja acompañando a su niño con diagnóstico, pues la intervención en psicología, bueno, mi entrevista en psicología se dirige a los dos y Ajá. trabajo lo más pronto posible con una interpretación y la otra y me doy cuenta que los dos están bien lastimados, pero cuando la mamá es quien recibe el diagnóstico, yo les digo, te acabas de llevar la cubeta fría a la cabeza, ¿no? Ya Sí. te cayeron todos los hielos, sale. Ahora, seguramente vas a tratar de llevar tu cubetita de hielos, calentarla lo más posible y vaciársela al que sigue. Sin Sí. embargo, el que sigue, de todas formas, va a sentir que se le echaste así. Sí. Entonces, preocúpate. De todas formas, es una noticia muy difícil Sí. que la des como la des a tu familiar, a tu esposo, a tu primo, a tu suegra, a quien sea, va a sentir que fuiste muy malo, muy malvado en Ajá. decírselo. Eh, Aquí la cuestión es la interpretación, ¿no? Y la mamá generalmente se siente mala madre, ¿no? Se siente, me dicen, es como, te dicen, tienes este niño defectuoso y me siento una mujer poco capaz de haberle dado vida a alguien sano. Te Sí. sientes como sin entrañas, como sin que tuvieras un derecho a darle Sí. vida a alguien sano, ¿no? Imagínate qué fuerte, ¿no? ¿Cómo siente una mujer?
desde la interpretación de tenías que ser buena madre, ¿no? Yes. Bueno, es una parte del sentir de la mamá y la supercarga de que ahora todo depende de ella, de que si ella no alimenta bien a ese bebé, porque aparte es función materna, ¿no? Pues el Sí. niño se puede desmejorar. Que si ella no le lleva a los médicos, no va a avanzar, que si no le hace la terapia puede retroceder, que si se equivoca tantito o lo deja dormir mal, se puede hasta morir. Entonces, toda una carga depende de mí como mamá cuidar de un ser humano, ¿no? Y bueno, eso es todo un paquete. Hay que trabajar mucho con la mamá, con sus fortalezas y que valore ese rol de mamá, pero que tampoco se cargue el paquete sola, ¿no? Que cuide mucho de su persona y que vuelva a aprender a ser una mujer feliz y plena para que su hijo vea una mamá plena y pueda ser feliz también. Y bueno, ese es como parte de ese trabajo. Y parte del trabajo del papá es, Ah, imagínate un varón, ¿no? Al que un machote, bueno, no todos son machotes. La verdad es que el lado varonil, el lado paterno, ujú. donde te enseñan que tú eres el fuerte Sí. y que pase lo que pase, tú tienes que sostenerte así entero porque tus hijos no te pueden ver mal, porque de ti depende la economía de tu casa. O sea, ahorita ni modo que te enfermes porque tu hijo necesita. Eso. No puedes dejar de poner cara de duro porque si quitas la cara de duro se te van a salir las lágrimas y nunca tu hijo o menos aún tu pareja te puede ver débil, ¿no? Sí. Se les carga el que, ¿cómo crees que tú como varón, como el hombre, el machote que eres, no tuviste un hijo perfecto, ¿no? Es más, quizás tu hijo no perfecto no te dé nietos, ¿no? Entonces, bueno, cárgate todo eso, ¿no? Y la verdad es que cuando el papá de una persona con discapacidad, de un niño con discapacidad, tiene la completa confianza en el servicio de psicoterapia y se da permiso de hablar, no importa si es Jocelyn quien está enfrente de él o si es un psicólogo, eh, el que sea, él habla y se da permiso, se quitan todas esas cosas y te juro, he tenido papás en sesión que um, es ese llanto de, el llanto de berrido, cuando Sí. algo terrible te ha pasado, el llanto de la primera crisis, cuando ya ni siquiera lloras, ya nada más tienes aquí, ¡ah! Ajá. Bueno, ese llanto golpeando la mesa y de verdad deshechos, diciendo, no se vale, ¿cómo crees que nunca me había dado permiso de gritonear esto? Se siente Sí. tan bien. Gracias. No sé qué hiciste, pero gracias. Lo que hiciste fue sentir y darte Eso. permiso de llorar como lo hubiera hecho yo o como lo hubiera hecho cualquier otra persona, incluso tu niño con discapacidad cuando sabe el nombre de la discapacidad, no sé, ¿no? Entonces, cuando te quitas como varón ese tabú de no Sí. me puedes ver débil y menos la psicóloga en sesión, este, pues es un desahogo y entonces de verdad es impresionante que después de eso se comprometen, se entregan, se dan el permiso de hablar con el niño con discapacidad y decirle, pase lo que pase, yo estoy detrás de ti porque ahora sí estoy fortalecido. Y detrás de su pareja, además, ¿no? Para decirle, también como tú,
también he berreado y ahora me siento más fuerte y ya te puedo sostener, ¿no? Entonces, yo creo que cuando cada miembro de la familia se da permiso de vivir el proceso terapéutico, te transformas y con que uno se transforme, le da como ficha de dominó que va cayendo una tras otra, le va dando oportunidad a que otros miembros puedan ir haciendo ese cambio. Aquí lo interesante es que da muchísimo miedo y no todos los miembros de la familia estamos dispuestos a veces a ir a la sesión o a lo mejor no te haces presente, pero a lo mejor dentro de casa haces un ligero, una ligera pausa para poder decir, yo quiero hacer este cambio con mi cuñada, con mi hermano, con mi sobrino, ¿no? Con mi hijo con discapacidad, ¿no? Entonces, con que vaya un miembro de la familia, se notan cosas y como decía al inicio, el riesgo de ir a terapia es que cambies y te enamores de ti. Y Sí. cuando eso pasa, no le gusta a todo el mundo. Sí. Todo el mundo puede ser que te digan, cambiaste, algo anda mal. Ajá. Y Ya no bueno, eres el qué mismo. bueno, Ay, creo que por ahí. así es. Ah, ya. ¿Lola? Ahí está, ¿no? Ah, ahí sigues. Es que como que Y, creí que se había cortado el audio. no, es que pensé que me ibas a decir algo sobre esto. Ah, no, 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 perdón. Ok, Sí, antes de que te corte la bueno, inscripción. ok. Pues sí, pues así trabajamos en el área, ¿no? Ujú. La verdad es que eh, sí tiene que ser un trabajo integral y depende mucho de la edad de la persona también con discapacidad, ¿no? La situación en la que llegó la discapacidad, como decías, ¿no? Y pues bueno, lo importante es el rescate de las habilidades, ¿no? Eso. La verdad es que no sé qué tanto te han compartido sobre esto, pero también el trabajo directo con la persona con discapacidad, ¿no? Eh, pues es bien interesante. Es desde niños muy, muy, muy pequeñitos Ujú. que reconocen su discapacidad y están contentos con ello y te lo muestran y se Sí. adaptan, ¿no? He tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, no sé, una bebé, la más pequeña que recuerdo en este momento, ¿no? Sí. Tiene 8 meses de edad, tiene amputación de piernas y reconoce, cuando está jugando, reconoce sus piernas, ¿no? Las toca, las alza, reconoce, esta es una y esta es la otra, ¿no? Voltea a ver ambas, ¿no? Parte de su desarrollo. Y estaba jugando con una nena de la misma edad Ajá. frente a ella en una de mis sesiones. Y Sí. entonces la otra nena se quita calcetas. Y la nena con amputación voltea a ver y se mira y se sorprende y le toca la pierna, el pie a la otra nena y se lo muerde. O sea, la forma de exploración de esa Sí. edad es la boca. Y Exacto. fue algo nuevo. Y qué padre. Y entonces, ok, yo no tengo, bueno, préstame una, ¿no? Y A ver a qué esa sabe. es la necesidad del reconocimiento de una discapacidad, por llamarlo así, ¿no? Ujú. Una ausencia de pies. Sí. Y todo está bien. Para ella todo está bien. Exacto. Y
Ujú. Y bueno, niños más grandes, ¿no? Que la verdad es que mm, hablan de la discapacidad más bien como oportunidad, como característica suya, como algo que les diferencia y que les hace reconocerse, ¿no? Ujú. Como alguien, alguien visto, como alguien bien visto, Sí, gracias a que han sido incluidos en ambientes favorables, ¿no? sí, de acuerdo. Entonces, también está el caso de niños que a muy cortita edad se dan cuenta que el cuerpo va en deterioro, por ejemplo, que sus habilidades se están yendo. Cuando han caminado, han hecho una vida regular Ujú. y el cuerpo de repente da señales y esas señales se intensifican y empieza todo el proceso médico, ellos se van dando cuenta y cuando ya tienen un diagnóstico, lo que hacemos es dar el diagnóstico a los padres y los padres trabajan en psicología para prepararse sobre la forma en la que van a dar el diagnóstico a sus hijos. Entonces, bien sorprendentemente, el niño con diagnóstico en cita privada conmigo me han dicho, antes de conocer el diagnóstico, me han dicho, estoy preocupado por mis papás, porque tienen que decirme algo importante y quiero que los cuides mucho, porque esto duele. Y cuando yo me vaya al cielo y cuando regrese a la gran luz y cuando la estrella y cuando Diosito y dicen tantas cosas que uno no tiene en la ciencia medidas, ¿no? Este, y te hacen ver el que ellos están listos y ellos conocen lo que está pasando y se cargan el paquete de cuidar el bienestar emocional de sus papás porque a ellos Ujú. les va a doler mucho. Sí. Entonces, eh, tú dices, bueno, ¿y entonces qué trabajo contigo? ¿No? Pues sí. Eh, crecido está, ¿no? Aquí la cuestión es ponerle el plus a sus habilidades resilientes Sí. y que esas habilidades pasen a otros miembros de la familia, por ejemplo, y eh, pues sí, trabajar en la adaptación familiar con todo lo que viene, con diagnósticos de este tipo, pero la verdad es que sí es muy sorprendente, son experiencias que te marcan, que no se pagan absolutamente con nada. Después de una sesión de psicología con un papá varón que descubre su vulnerabilidad y se enorgullece Sí. de ser la persona que sostiene una familia como puede, como aprendió y con sus recursos mejores, bueno, es fascinante ver a una mamá fortalecida después de sentir tantas heridas emocionales que no nada más tienen que ver con su hijo, que ya traía desde hace no sé cuánto, ¿no? Verla levantarse de la silla y decir, ya me voy porque me toca tanque y no quiero llegar tarde y esta es mi oportunidad y no voy a faltar a una sola cita y adiós, ¿no? Y se limpia la lágrima y sigue, Sí. tampoco se paga. Sí, sí. Y la mejor experiencia es cuando ves a una persona que tiene una discapacidad, agradecer y decirte que es una persona plena y te enseña gracias a qué, ¿no? Y te das cuenta que todos podemos tener eso y es la vida dentro de ti y que pues a veces no creemos poder con tanto paquete, pero la persona puede y se está dando el momento, te está siendo generoso Sí. de compartir cómo se hace y eso tampoco se paga. Entonces, pues son experiencias muy fascinantes y pues los invito a vivirla. Sí, de hecho. Y de hecho sí, ahorita que estás comentando eso de que pues, se seca la lágrima y todo,
y cuando, no me acuerdo cuántos meses fue que estuve yendo, sí, fueron como 5 o 4. Pero lo más sorprendente, o sea, lo que sí, yo estaba pues recién así con mi discapacidad y todo, y como todo pues medio renuente, como negativo, bueno, más bien negándolo, ¿no? O sea, como que, porque pues todavía era así de que no es que yo no quiero estar en silla, no es que yo no quiero estar, pero pues ya estuve ahí todo el rollo. Pero pues me tocó, de hecho, en algún momento llegar cuando estaban haciendo una grabación que fue, no me acuerdo qué jugador del América, y pues me preguntaron unas de ahí de asistencia tecnológica. Si quieres jugar, y yo, pues bueno, digo, no puedo hacer mucho porque todavía no tengo control en nada y así, o sea, yo como que pues, lo más seguro es que no me pueda ni agachar ni nada, pero ahí voy. Pero no manches, o sea, éramos nada más de, digamos, adultos, el jugador este y yo, pero los niños, a la mecha. No, hombre, parecían balas con sus hijos van de un lado para otro y Sí. todo así. Y había unos que pues, no alcanzaban cuando nos pusieron a jugar como hockey. Y ahí vamos con nuestros palos por todos lados, empujando, pegándole a la pelota para meter gol. Y ellos iban de un lado, iban Ujú. para otro. Y yo apenas así con mi silla, apenas si podía. Y a la mecha, ¿no? Y contagia, la neta, pues sí. O sea, el momento que yo dije es que no me puedo agachar porque si me agacho, ya de ahí no voy a poder regresar. Uf, se me olvidó. Ok. Y de hecho, estar rodeado también de gente que está como que pasando por la misma, bueno, no podría decirse pues, no sé si la misma situación o similares, digamos, también están viviendo una discapacidad, tanto tú como persona con discapacidad o tú como familiar de persona con discapacidad, el estar desenvolviéndote o envolviéndote de toda esta gente te hace, como dices hace ratito, te empiezan a jalar, te empiezan a cambiar el chip. Y es así como que dices, ah, chido, yo no sabía que podía, pero pues bueno, mira, sí puedo. Así es. Eh, hay un chico que se dio de alta hace tiempo del centro y Ajá, que él tuvo una lesión medular por un accidente. Y ajá, y bueno, su accidente fue de febrero. Y ajá, entonces recuerdo pues un 14 de febrero voy caminando por el centro, lo veo que va a pasar a servicios, lo saludo y ujú, y lo veo muy arreglado, ¿no? Y le digo, ¿Yora? ¿Por qué vienes tan guapo? Y me dice, bueno, este chico en ese momento tendría como 17 años por ahí, ¿no? Y me dice, no, pues bueno, cuando el accidente, cuando esto fue, ya tenía sus 20 y algo. sí. Y le digo, ay, ¿y por qué tan guapo? Y me dice, hoy es mi aniversario. Y yo, ¿de qué? No entendí. Y me quedo callada y me dice, hoy hace 5 años el accidente, Wow. ¿no? ¿Qué digo? Y entonces respondí, ¿y? Y me dijo, voy a echar chela con otros rodantes hoy para festejar. Órale. Um, que, híjole, es, es una de mis personas más admiradas, debo reconocerlo. Eh, cuando, cuando lo escucho hablar de esto que pasó, pero ya pasó, y así fue, Sí, se vuelve completamente admirable. Y además, cuando con la personalidad que él ya tenía de por sí, sí. ahora va haciendo nuevas interpretaciones, ¿no? Y entonces ahora festeja el día del cambio y ahora echa chela y nosotros somos los parados, dicen, ¿no?
Sí, los sí, parados o los caminantes, ¿no? como Ajá, ves, sí, y ahora esta chela con la gente de aparte, ¿no? O sea, es un círculo aparte, los rodantes con los que voy a echar la chela para festejar, porque ellos sí me entienden, ¿no? Este, y ahora lo veo hacer memes, ¿no? De discapacidad de sí mismo. Y la verdad es que me pregunto si en cuántas veces de mi vida sin discapacidad me atrevo a reírme de mí misma, ¿no? eso. Y de festejar cada O cambio de, en tu vida. sí, exacto, ¿no? Entonces, pues son interpretaciones, son fortalezas, ¿no? Que finalmente sí ya estaban ahí, ¿no? Y la forma de brincar este tema de vida, pues es la que te hace descubrir que ya estaban ahí las fortalezas, pero ahora las puedes hacer formar parte de tu vida y de la vida de las personas con las que vas a compartir, ¿no? Eso. Y decides, con discapacidad, decides andar por la vida diciendo, a mí me pasó y pobre de mí, o a mí me pasó y mira lo que hice con esto. Sí, Y la ha tenido la fortuna de conocer a muchas personas que han hecho mucho con la condición que llegó y, y se sienten ahora fortalecidos porque eligieron fortalecerse, ¿no? Gente que hace fundaciones, ¿no? O ajá, sea, sí, gente que luego de que alguien la pasa muy mal, eh, vuelve a encaminar toda la energía que tenía colocada ahí, la vuelve a dirigir hacia algo mejor y hace algo bueno para el mundo y para otras personas, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que finalmente la discapacidad llegó para algo bueno. exacto. Sí, y pues, bueno, como dices, toca mucho la actitud o la forma de ser de la persona con discapacidad. También la familia, o sea, es gran parte, o tu contacto, tu círculo directo, pues, ajá, bueno, sí, pues tu familia, cualquier persona es tu círculo directo siempre es tu familia. Y son los que te van jalando, te van jalando o te van deteniendo. Depende también de la forma en que ellos ven toda la situación en la que se está viviendo. O sea, si la quieren ver como decías hace rato, así, como un castigo, pues obviamente te encasillas en que, ay, porque a mí, en el mártir, y pues no te permites avanzar, no permites, y a la vez, no solamente no te estás permitiendo avanzar a ti, sino que estás arrastrando a todos los demás. Uh-huh. Pero depende de su historia, Oh, ya. depende la persona, yo quiero creer que Ajá. las personas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Sí, Si trato de hacer lo mejor que puedo, pero en este momento lo que tengo es una historia llena de dolor que no he sanado, uh-huh. lo que voy a hacer es amolar al otro Sí, y abrirle más la herida, porque eso es lo que aprendí y porque yo no estoy sana, yo no he cerrado mis propias heridas. sí, Por eso se vuelve importante el que todos tenemos alrededor personas sufriendo, ¿no? O sea, pasándolo mal, a lo mejor no sufriendo horrible, uh-huh. pero todos los días nos podemos encontrar a alguien que no está pasándola bien. Exacto. Y el compromiso, creo, como persona, es yo estar lo más cicatrizada posible Uh-huh. para que cuando toque a otra persona que no lo está pasando bien, no la termine de lastimar,
lamentablemente cuando los familiares que, como dices, esos familiares que no impulsan, que son barrera, Sí. pues imagínate, están muy atorados en el dolor y a veces como persona que nos sentimos impotentes de combatir ese dolor en ellos, a veces lo más sano es elegir si quiero seguir relacionándome de esa forma con ellos, ¿no? Porque ellos van a seguir haciendo lo que aprendieron, pero depende de mí el que yo pueda continuar ahí poniéndome en el paso para que sigan atropellándome y sigan abriendo más las heridas. Si yo elijo seguir cerca sin relacionarme dañinamente, tener una distancia saludable, Sí. donde no me duela, pero tampoco me hago cargo de la herida del otro, entonces puedo tener más chance de crecer y de que la otra persona continúe su camino. Si quiere sanando, que lo haga. Pero si no quiere sanar y el tema de la discapacidad le hace más daño, eh, pues que no sane, pero que no estorbe, ¿no? Exacto. Yo en las citas me topo mucho con que los papás dicen, tienen dichos bien padres, ¿no? Sí, sí. Y unos papás dicen, o vas a entrar o vas a salir, pero no te quedes en medio de la puerta, porque voy a pasar yo. Ahora. Y es, es fascinante el poder decir, ya me di cuenta con que cuento con tres familiares de 40, ¿no? Sí. Pero esos tres familiares me dan el RAI, me preguntan cómo estoy, me hicieron la cita en el seguro, me prepara la sopa cuando llego a la casa, ya no me preocupo por quién fue a recoger a mi hijo a la escuela, fueron a la junta, etcétera, etcétera, Ajá. con tres, uno con el que se una. Y duele mucho que se quiten todos los otros treinta y tantos, pero finalmente esas son las redes de apoyo con las que si en serio cuentas con esas redes de apoyo, esas son las que te hacen salir adelante. O sea, los factores de resiliencia son Ujú. el poder sentirte fuerte de ti mismo, confiado en tus habilidades, sentir que tienes habilidades sociales, ¿no? Sí. Que puedes contar con que tú puedas ir a desarrollar ese apoyo que buscas, ¿no? Conocer gente, relacionarte con algo, abrir caminos a incluirte en lugares, etcétera. ¿No? Otro factor es la familia, precisamente. Otro es el que te sepas organizar, ¿no? Que puedas tener unas buenas reglas, rutinas, que puedas cumplir con lo que necesitas y que Ujú. si no lo puedes cumplir, lo puedas delegar muy bien y alguien te eche la mano, ¿no? No, ya, ya. Y la otra parte es que, aunque no lo busques, exista el apoyo de alguien afuera, ¿no? Sí. Una fundación, alguien que supo tu historia y te dicen que te ayudo, ¿no? Alguien que te quiere preguntar cómo le has hecho, ¿no? Y bueno, gente que puede, o fundaciones o situaciones que son sociales y que te pueden ser un respaldo, ¿no? Sí, pues. Entonces, teniendo esos apoyos, Ujú. es más fácil salir adelante. Sí. Pero si solamente tienes uno de todos esos, no importa, seguro vas a salir, Sí. ¿no? Poquito a poco Entre más tengas mejor. va haciendo llegar, bueno, va haciendo que te llegue a la vida lo que vas requiriendo para poder hacer lo que necesites. Así es. Y otro punto que también, ahorita que de lo que estabas diciendo, me olvidó la palabra, pero digamos también, bueno, familia y todo tu entorno, asociaciones, también los amigos entran, pues también juegan un papel importante, digamos, ya al momento de la socialización.
sea, Claro. el querer empezar a, bueno, ya digámoslo como persona adulta o como alguien, un niño que adquirió su discapacidad en una edad en donde ya su parte social ya estaba un poco desarrollada, digamos, primaria, secundaria, o ya que era un adulto y ya, o sea, sus amigos también, digamos que pueden formar parte importante para la inclusión, o podría decirse, la reinclusión al, pues a las actividades que él realizaba, ¿no? Mm, Fíjate bueno, yo me he topado con, por ejemplo, personas que tienen discapacidad por accidente Ujú. y me han comentado que al regresar, bueno, se suspende su inclusión social Sí. porque están en hospital, porque pues no todo el mundo que te quiere visitar te puede visitar, ¿no? Ujú. Y después porque estás en una rehabilitación y estás muy ocupado salvando tu vida. Sí. Entonces, perdón, no estoy para nadie, estoy en un hospital, ¿no? Sí. Entonces, este, después de que ya pasa la crisis, las personas me han comentado que les da pena, me da vergüenza volver a donde yo pertenecía. Sí. Y porque me conocieron como era y ahora me conocen en una situación vulnerable, ¿no? Es, Y, y resulta que se vuelve pues el reto mayor, regreso al mismo espacio o mejor me hago de una nueva identidad en otro lugar donde no me conocen y que ahora me conozcan a partir de la silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? No sí. a partir de generantes. Y, y bueno, me lo estás confirmando, las personas que me lo han compartido han sido más, vaya, personas más mayores, ¿no? No sé, como la nena menor que me lo ha dicho, ha Ujú. tenido 9 años, más o menos, Ya. ya en Bueno, ajá. en edad. Sí, exacto, Este, ¿no? y pues es una Sí, crisis de identidad, ¿no? Es como, en ese, no es igual, sé que nada que ver, pero es como una crisis de adolescencia, ¿no? sí, Donde te tienes que identificar con algo y es sí, necesidad decir quién soy, pero no soy el que era y entonces ¿dónde Chihuahua quedó ese? ¿No? Entonces exacto. es una crisis bien dolorosa porque tú no eres ese que, ese que pensaste, pero tampoco eres el de la silla. Tú Ujú. eres un ser más grande allá adentro. Y ese es el reto, el descubrir cuál era la grandeza desde antes hasta ahora y Exactamente. cuál va a ser tu grandeza de aquí en adelante, ¿no? Entonces, pues esa es una de las situaciones cuando llega pues la discapacidad. No sé tú qué me puedas decir al respecto ahorita que te lo comenté. Sí, y de hecho, pues sí, como te decía, pues bueno, sí pasó todo eso. Yo estuve, no me acuerdo de cuántos meses, como muchos meses en cama y luego otros más encerrado en casa porque, pues, digo, aparte de la lesión que tuve, también tuve una úlcera, entonces, pues, el ambiente como muy cuidado, ¿no? Y Ujú. de hecho, Esos regalitos, ¿no? ¿eh? Esos regalitos que da lo de la lesión medular. Sí, exactamente, todo el paquete completo, la cajita feliz. Sí. Y entonces, pues, primero el aceptar, el verme a un espejo, o sea, pasar por todo eso. Yo era un gordito antes de todo esto, entonces luego llegaba a verme al espejo y veía a una persona muy flaca y, ay, no, qué raro. O sea, flaco así como muy demacrado.
Y una amiga me decía, ay, no, que tus pómulos sexys. Y yo, pero es que estoy muy flaco. Y era una parte primero así, aceptarme con este nuevo cuerpo. O que la gente, pues es que todos me veían que yo iba para un lado, yo iba para el otro, yo hacía esto, yo hacía el otro. Y después sí me daba pena el querer que me vieran acostado ahí en una cama, sin poder hacer nada, sin, no tenía como que las fuerzas porque estaba recién saliendo del hospital. Pero ya conforme va pasando el tiempo, pues sí, como que dices, pues, bueno, o tú, sí, te dices, pues tengo que hacer esto, necesito hacer esto, o sea, más bien yo quiero hacer esto. Y luego te quieres decir, ay, pero es que ahorita no puedo. Pues entonces métele a terapia o algo para que puedas después. Y justo me lo decía también un amigo, porque yo le dije, es que no quiero salir a la calle porque no quiero usar una silla de ruedas. Y me dicen, pero vas a tener que hacerlo. Y pues sí, tuve que hacerlo porque al momento de hacer los trámites de pensión, del seguro social, de lo que sea, tenía que ir. No me quedó de otra más que pasarme a la silla. Bueno, me ayudaba en ese entonces porque todavía no tenía yo ni idea de cómo pasarme a una silla. Y así pues tenía que ir. Y pues esa parte de empezar a salir a la calle, pues dije, pues ya salí a la calle, o sea, no solo, pero ya salí. Entonces, pues ahí voy pudiendo poco a poco. Y luego también la cosa es como que volver a hacer todo con los amigos como lo hacías antes cuando eras un caminante, pues es tan como muy diferente porque, digámoslo así, como que ahora aprendes a escuchar un poco más, a ponerle atención más bien un poco más a tu cuerpo y decir, o sea, por más que tengas ganas tú de ir y de salir, pues es que tu cuerpo dice, no, creo que hoy no, porque te está doliendo algo. Entonces, pues, ajá, como que te aprendes a escuchar también. Pero también, pues, mucha parte, ahí por eso venía mi pregunta de los amigos, porque varios de mis amigos, o sea, tanto muchos como que estaban en apoyo cibernético, porque pues la distancia y todo, otros que pues digámoslo así, desaparecieron, o otros así, y otros que pues estaban ahí como que duro y dale, ¿qué necesitas? ¿Qué te hago? ¿Qué no sé qué? O así de, en cuanto puedas, tú dime y nos vamos a salir a comer o a cenar. Y fue así de que, bueno, ya, ¿qué necesitas tú para salir conmigo? Y entonces fue así como de que, órale. Y de hecho sí, varias veces que he salido, pues que empecé a salir allá en la Ciudad de México, que era donde yo estaba viviendo, fue así de que, pues bueno, mis amigos así de, ¿qué necesitas? Entonces, unos amigos fueron desde Puebla hasta México y entonces uno de ellos se puso a buscar un restaurante que tuviera rampas, que tuviera espacios, que tuviera baños, que tuviera esto, que tuviera lo otro. Y yo así, ay, qué bonito. Ya ni yo me ponía a buscar qué tanto era lo que necesitaba. Y sí, es como, o sea, padre irte descubriendo en poco a poco todo lo que vas a ir pudiendo y cómo te vas a ir, cómo te vas reintegrando a tus actividades y cómo las vas más bien acoplando a tu nuevo cuerpo o a tu nueva forma de vida. Y también cómo vas jalando o cómo tu mismo círculo, tus mismos amigos te van jalando a todo esto. Está como muy padre. Y pues también digo yo también que es como que la edad en la que dices, pues estoy joven, quiero hacer y quiero deshacer. Y justo, por ejemplo, apenas también vi un reportaje en donde entrevistaron a Arlie, el de un paralímpico, no me acuerdo cuál es su especialidad, pero lo que decía él era que pues, el estar en una silla de ruedas te quiere hacer como que tú tengas el control de todo, pero hay momentos en el que te debes de aprender a soltar y dejarte llevar. Y eso pues se me hizo así como que muy padre. Y yo, pues sí, hay momentos en que, pues, o sea, la gente, o sea, si la gente, tu círculo, lo que te rodea, o sea, de verdad te quieren, van a buscar la forma de estar contigo y de ayudarte a ser tú, o volver a ser tú de la forma en la que, pues no sé cómo decirlo, eras antes, pero adaptado, por así decirlo. Ujú.
Pues es que finalmente los amigos Ujú. están vinculados a ti desde esa fortaleza de ser de la que hablábamos hace rato, ¿no? Sí. Cuando alguien es tu amigo, está conectado a tu alma, no a tu cuerpo caminante o parado. Sí. ¿No? Hay un libro de una persona que se llama Jorge Font. Jorge Font es parte de Fundación Teletón, es Ajá. una de las personas que dirigen la fundación y él tiene una lesión medular. Órale. Su libro se llama Ensanchando la vida, Ensanchar la vida se llama. Déjame lo anoto. Eh, sí, Editorial Planeta me parece, Ajá. o plataforma, algo así. Este, Ensanchar la vida se llama así porque Jorge dice que cuando tenía, bueno, él a los 17 años se accidenta Ujú. porque era competidor de esquí acuático Sí. profesional y en un giro en la lancha se golpea y tiene una cuadraplegia. Wow. Y entonces tenía 17 años Ujú. y ese accidente fue hace 30 y tantos años. Esto quiere decir que había mucho menos recursos que hoy en Sí. medicina. Y cuando él llega al hospital, lo operan, sí, hacen lo posible, pero enseguida le dijeron que ya no había más que hacer y que a partir de ese momento su vida era sin nada de movimiento más que los ojos. Y Híjole. entonces, eh, bueno, ensanchar la vida se llama así porque el papá de Jorge Font un día le dijo, estás muy preocupado porque ya te quieres ir, ¿verdad? Él le dijo, sí, si yo pudiera, me mataría, pero no puedo, no puedo, ni siquiera tengo el movimiento para matarme, ¿no? Y entonces su papá le dijo, mira, tú despreocúpate, la vida, tú te preocupas por hacerla larga, 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 y eso no te toca. Lo que sí toca es ensanchar la vida, ¿no? Entonces, Jorge dice en ese libro y en todas sus conferencias, dice que a él lo que le rescató fue la familia y los amigos. La familia, porque siempre estuvieron a su lado y le pudieron hacer encontrar la vida como él la quería vivir. Le apoyaron siempre. Sí. Y los amigos, dice que su mamá puso estratégicamente en su puerta del cuarto, puso Ajá. una hoja en blanco y puso cada una de las actividades del día de Jorge. Y entonces puso, por ejemplo, despertar a Jorge, darle un cafecito, rasurarlo, ver si quiere ver tele, leer con él, sobarle los pies, curarle las úlceras, etcétera, ¿no? Entonces, todas las actividades, hasta las mínimas, ¿no? Quitarle la gaña, abrirle la ventana, todo. Sí. Y Jorge dice, cada visita que estaba en mi cuarto, tomaba un lápiz y se anotaba en esa lista. Aunque solamente se anotara una cosa, no importa, siempre había alguien anotado. Él agradece que esa lista nunca estuvo vacía, porque en los momentos más fuertes de soledad, esa soledad donde en serio crees que estás solo en el mundo, no la soledad linda donde, ay, estoy pleno, no, la soledad donde en serio crees que se acabaron todos y que estás ahí en medio del mundo, eh, veía esa lista y se daba cuenta que alguien más lo estaba sosteniendo y por eso dejó de pensar en morir y por eso su cuerpo se fue recuperando y pudo hacer mucha rehabilitación y pudo hacer una vida regular. Sí. La verdad es que
hay que leer el libro, por supuesto. Este, Jorge Font es una persona totalmente independiente, tiene, obviamente, bueno, dirige una fundación, tiene muchas actividades suyas, trabaja en diferentes lugares y es nuevamente competidor olímpico, paralímpico, es campeón mundial de esquí acuático y Ajá. tiene un hijo de como 13 años ahora, que es también competidor de esquí acuático y Wow. Jorge le enseñó. Órale. Entonces, tú dices, ¿cómo te atreves? ¿Cómo? Con eso, con la fortaleza de que las historias no se tienen que repetir y Sí, que si a alguien que amas disfruta hacer algo que tú sabes, pues tú se lo puedes enseñar, ¿no? sí, Y si es tu exacto. hijo, Qué mejor. pues bueno, ¿no? Entonces, sí, entonces, eh, bueno, si conozco esto de alguien que pueda comprobarte el tema de los amigos, la participación de una familia y un buen entorno para rehabilitarte, pues es ese, ¿no? En cuestión de los niños con los que yo trabajo, la participación en la escuela, ¿no? Cuando un niño entra a la escuela y los amigos se vuelven protectores, ¿no? Ujú. Se vuelven incluyentes, porque un niño es incluyente por naturaleza, Sí. hasta que ve lo contrario en nosotros los mayores, que somos tóxicos. Entonces, cuando el niño entra a la escuela, es incluido y llega a un contexto donde otros niños sanos emocionalmente lo reciben, es maravilloso, porque los otros niños se vuelven súper consentidores, hasta hay que hablar con ellos y decirles, por favor ya no lo ayudes, él puede, ¿no? Sí. Por favor no le cargues la mochila, no dirijas la silla cuando él no te lo pide, ¿no? Porque todo el tiempo es, te ayudo, te cuido, te amo, ¿no? Eres mi bebé, ¿no? Ajá. Y eh, sí, se dan muchas cosas donde los niños son muy generosos y se pasan. Entonces, tienen acciones de convivencia muy lindas, donde cabe mencionar que a veces la persona con discapacidad abusa y Sí. el niño con discapacidad se vuelve peligroso, porque entonces es tú tráeme esto, tú, no, tú no me ayudes, que me ayude él, ¿no? Ay, no, Ajá. no quiero eso, no me... Y entonces tenemos que trabajar situaciones diferentes donde se le devuelve al niño, ¿ves cómo eres totalmente normal? Sí. ¿No? Entonces, entrale de acuerdo a las reglas de todo niño, porque están pasándose de buena onda, de inclusivos contigo Sí. y abusan, ¿no? Exacto. Cosa que pasa también en la casa, ¿no? Pero bueno, Sí. eso es aparte. Sí, la sobreprotección y todo eso. Sí. Jocelyn, está muy buena la plática, pero ya son las 8. Yo, se nos Ok. está alargando un poquito el tiempo. O sea, alguna conclusión que nos quieras dar, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde tú das terapias, también, fuera del CRIT a las demás personas, para que puedan asistir contigo en caso de que necesiten? Porque aparte de, bueno, tu experiencia en el CRIT, pues también em, tienes, estudiaste tanatología, etcétera, varias cosas. No sé si, bueno, dónde te podrían encontrar para, pues, ellos poder atenderse. Esto es allá en Puebla, ¿verdad? Sí, bueno, estoy en Puebla. Mi número de contacto es Ajá. 2225 96 39 61.
¿Mm? Tengo una página de Facebook como Jocelyn Castillo Terapeuta Ujú. y nos podemos poner de acuerdo para poder trabajar juntos. Estoy en sesiones presenciales fuera del CRIT, estoy en una institución que me acaba de invitar a trabajar, se llama RIES, es una red Wow, de especialistas integral, de especialistas en salud. wow, Y bueno, puedo tener las sesiones particulares y bueno, también trabajo vía telefónica y en videollamada. wow. La verdad es que sí, la participación ahorita de este tipo de intervenciones, la verdad es que yo les tenía bastante cuidado porque sentía que el contacto terapéutico no era igual, pero Sí, me he llevado grandes sorpresas y la verdad es que sí están bastante ricas las sesiones sí, y bueno, pues invitarlos así, podemos tomar sesiones en línea, este, y pues bueno, nos ponemos de acuerdo por WhatsApp, les pido que me manden un mensajito y nos comunicamos y bueno, pues hago talleres, ocasionalmente, bueno, más o menos en el mes de septiembre, octubre, regularmente empiezo talleres a bajo costo ujú, para recaudar fondos para el boteo Teletón de cada año. Entonces, bueno, hago intervenciones así y por mi cuenta, pues bueno, hago talleres, me invitan a escuelas, doy pláticas y conferencias y pues bueno, ahí sí lo que se pueda hacer, pues lo voy a hacer con muchísimo gusto y gracias por invitarme, invítame muchas veces. sí, claro que sí, pues ya ahorita vimos que el tema pues ya es muy amplio, no manches, hasta se nos fue, como una te digo que estábamos nerviosos al principio y ya la plática fluyó bien padre, pero sí, 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 claro que sí, aquí tienes tu canal abierto cuando tú gustes, si se te ocurre un tema o si sale otro tema, pues Ojalá. cuento contigo, cuentas conmigo para cualquier tema que se te ocurre contarnos a los que nos estén viendo, adelante. Gracias. A ti. Igualmente, cuentas conmigo. Muchas gracias. Pues bueno, creo que a ver. Yo creí que se había congelado, es que estoy viendo aquí también la otra imagen, el del en vivo. Pero bueno, pues bueno, muchas gracias, Jocelyn. Ya creo nos tenemos que ir porque ya es algo tardecito. Pero si no, nos podríamos seguir hasta. Pero va. Claro, Este, Bueno, muchas gracias, te agradezco. De los que pues, contacten a Jocelyn si requieren atención psicológica o, bueno, ya nos dio su número y todo lo que ella se adapta, porque ya también usamos las redes sociales para las videollamadas. Contáctenla para atenderse, porque es muy importante la atención psicológica, como nos dijiste en esta plática, para redescubrirte, bueno, para aceptar más bien la persona lo que eres y impulsar todo lo que pues, traes adentro, tus habilidades, todo eso. Entonces, pues para eso es importante tener nuestra atención psicológica en general, para todos es muy bueno. Muchas gracias, Jocelyn. Muchos se despiden, profesionales. muchos quiere ir. Pero bueno, nos estamos viendo, ahora sí, a todas las personas que nos están viendo, nos vemos el siguiente sábado. Y de nuevo te agradezco, Gracias. no sé, algo con lo que nos quieras despedir o algo así a nuestra gente. No, pues solo agradecer, qué felicidades, qué padre que puedas estar llegando a las personas con temas reales y que puedas pues alcanzar, sensibilizar, ¿no? Desde la congruencia, ¿no? Y desde la Exacto. experiencia. Entonces, pues muchas felicidades, de verdad un placer conocerte y toda mi Igualmente. admiración y apoyo. Pues, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Y muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escribiendo. Nos vemos el siguiente sábado. Bye bye. Bye, Jocelyn. Bye.